Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Me alegra mucho encontrarnos nuevamente para glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Esta vez seguimos con los mandamientos de la ley de Dios, específicamente con el tercer mandamiento, para preparar nuestro examen de conciencia y poder hacer una muy buena confesión. Pero inicialmente vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, amor y misericordia. Al hacerte presente, vivo, real en medio nuestro, te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Estos videos, estos encuentros, estos momentos de reflexión sean guiados con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Todo esté cubierto con la coraza de tu sangre protectora y redentora para tu mayor honor y gloria. Especialmente te pedimos, amado Señor, que nos permitas unirnos a los pies de tu cruz, para presentarte todo a los pies de tu cruz por intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de nuestro Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de las benditas almas del purgatorio, de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se están celebrando en el mundo entero en este momento, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar con este tercer mandamiento de la ley de Dios, que pues todos los mandamientos son muy importantes, pero pues este mandamiento para mí es muy especial. Pues se los voy a compartir desde esa pequeña catequesis que puedo compartir desde lo que conocemos, como ya lo sabemos, con el catecismo de la Iglesia Católica, con la palabra de Dios, y precisamente vamos a iniciar con una cita bíblica, pero también con mi experiencia inmerecida, como siempre se los digo, en la presencia del Señor, en ese juicio que viví delante del Señor, cómo fue ese juicio y cómo respondí delante de este mandamiento, que aquí fue algo muy fuerte para mí. Pero iniciamos con Éxodo 28:10, que nos dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. Como nosotros comúnmente conocemos este mandamiento, santificar las fiestas. El Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 3, nos inicia diciendo también con esta cita bíblica lo mismo: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Éxodo 28:10. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos 2, 27, 28. Aquí, a partir del numeral 2168, pues nos empiezan a hacer toda una explicación del día del sábado, el día del Señor, pero después nos habla del día de la resurrección, que es la nueva creación, que aquí es cuando ya entendemos por qué nosotros celebramos o guardamos de manera especial este día del domingo. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana, Mateo 28,
Marcos 16, bueno, Lucas 24, Juan 20, aquí en todos estos, acá nos dan las citas bíblicas de donde se encuentran esta claridad. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Y en honor a nuestro Señor, a su resurrección, aquí nosotros guardamos este día, santificamos este día. Con esta claridad, ahora nos vamos al numeral 2177, donde ya nos hablan de la Eucaristía Dominical. Nos dice, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y finalmente todos los santos. O sea, el asistir a la Eucaristía, asistir a la Santa Misa de manera presencial. Ya vamos a hablar un poquito de esto porque hoy día se ha dado mucho facilismo después del fenómeno de la pandemia a que las personas quieran asistir no, porque realmente no asisten, quieran, no sé, vivenciar la Eucaristía de manera virtual y eso jamás va a ser igual. Entonces, hay que, para cumplir el precepto, debe o es indispensable la asistencia presencial al templo para ir a vivir ese misterio, porque es no solamente ir y presenciarlo, vivirlo, bueno, eso ya lo voy a especificar ahorita un poco más, vamos a hablar un poco más de esto, pero entonces aquí nos habla de no puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Entonces acá nos hacen referencia precisamente a eso. ¿Qué diferencia hay? Obviamente, mientras yo me quedo en casa, a cuando yo voy a estar en comunidad, en común unión con el Señor y pues con los demás feligreses en mi parroquia, alabar a esa oración a Dios como desde un solo corazón, como nos lo dice aquí, tan especial. Entonces, sí, obviamente que hay sus excepciones. Mi invitación siempre es, por favor, lean ustedes completo. Yo simplemente cojo algunos apartes del catecismo, como esos puntos claves, pero ustedes tienen que profundizar leyendo cada artículo, cada espacio del catecismo, donde nos hace claridad en qué excepciones, por ejemplo, podría uno faltar el día domingo o no tener, pues que tiene una excusa de faltar, como por ejemplo en caso de enfermedad o aquellos que cuidan enfermos. Hay ciertas circunstancias puntuales que sí se sabe que hay personas que definitivamente no pueden ir a la presencialidad y que de pronto pueden, en este caso, en este tiempo, no es que cumplan con el precepto porque no lo cumplen, pero hace bien el orar en casa, el permanecer en oración en ese día que se debe guardar, que se debe santificar e incluso que pueden seguir la Santa Misa, pues en este caso sí, por televisión, internet o la radio. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda práctica cristiana. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen pecado grave. Por eso sabemos que no santificar las fiestas, que faltar a misa, a la Santa Misa el domingo, pues es pecado mortal. Y tenemos que confesarnos cuando nosotros deliberadamente por alguna circunstancia me dio pereza, está lloviendo, no es que me invitaron a una fiesta y prefiero la fiesta, no es que me salió un negocio y entonces eso es de mucha plata y tengo que ir a hacer plata. Entonces hay muchas condiciones que nosotros
con las que atentamos precisamente incluso contra el primer mandamiento, porque ponemos muchas cosas por delante o por encima de Dios, o sea, no lo estamos poniendo en el primer lugar. Y muchas veces se falta al tercer mandamiento, o sea, de ir a la Santa Misa, ¿sí? Precisamente porque no tenemos el orden que debemos tener, no le damos a Dios la prioridad que le debemos dar. Dios no está en primer lugar realmente. En primer lugar están los negocios, en primer lugar está mi placer, porque no está mal. Estamos llamados a un descanso, a un reposo. Aquí cuando leíamos esta primera cita bíblica, pues el Señor también nos manda a santificar este día a través del descanso. Pero el descanso a veces lo hemos confundido con cosas que no son verdadero descanso. El domingo también sabemos que es un día de unión en familia, de estar en familia, donde el Señor también nos hace ese llamado a fortalecer esos vínculos familiares. Pero a veces nosotros preferimos precisamente muchas cosas que no están acorde a lo que el Señor quiere o a nuestra fe o a nuestro testimonio de vida cristiana. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una revisión de por qué yo no estoy yendo a misa los domingos, qué es lo que pasa, o sea, qué estoy poniendo en primer lugar. ¿Realmente hay algo que me exima de ir a algo que realmente sea importante, algo que no sea deliberado, que me haga cometer una falta grave? Pues eso hay que revisarlo. Día de gracia y descanso, aquí también no lo recalcan en el catecismo, nos dice: la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. O sea, hasta aquí nos hacen claridad de todas esas cosas, cómo debe ser nuestra vida frente a este tema de santificar las fiestas y de santificar de manera especial y de guardar de manera especial el domingo, que es el día del Señor, pero que es un día también donde Él nos llama a descansar. Y el descanso muchas veces nosotros lo confundimos con el relajo, más bien algo así, el relajo, como el día del relajo. Si ustedes se dan cuenta, el día domingo tiene algo particular, algo especial. A veces hay personas que siempre están esperando que llegue el fin de semana, ¿no? O sea, que no les gusta de pronto el trabajo, el estudio, o porque sienten mucha carga, o entonces están esperando que ojalá ya llegue el fin de semana para poder descansar, para poder relajarse o hacer actividades completamente diferentes a lo que hacen cotidianamente. Pero el domingo sobre todo tiene algo muy especial. No sé, si ustedes ven, todos los días de la semana son especiales porque son días del Señor. Todos los días son del Señor. Lo que pasa es que este día es muy especial, es un día escogido desde la eternidad por nuestro amado Señor, y hay algo que hace que uno sienta la diferencia con los demás días de la semana. Y estamos buscando ese descanso, ese alivio, ese mandato que también nos da el Señor, a hacer ese descanso. Pero ese descanso a veces lo malinterpretamos con ese relajo, con ese libertinaje muchas veces, porque a veces hay como la sensación de fin de semana, libertad, entonces voy a hacer lo que quiera y entonces voy a irme de rumba y todas estas cosas que pues yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, o bueno, no todos, pero la gran mayoría hemos pasado por esa etapa de donde uno asocia el fin de semana como con el relajo y no con una verdadera libertad, sino con un libertinaje. Y de hecho, contemplamos o vemos que muchas veces dentro de los fines de semana es cuando más pecados se cometen, cuando más cosas suceden en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no podemos confundir ese descanso o ese alivio al que el Señor nos quiere. De hecho, Él nos dice que cuando estemos cansados vayamos a Él, que Él nos aliviará.
Y ese es el alivio al que él se refiere, el descanso al que él se refiere, la unión perfecta de entender que el descanso al que él me llama el Señor es ese encuentro con él en ese día. Yo todos los días me debo encontrar con el Señor, pero ese día es muy especial. El guardar ese día, el asistir ese día a la Santa Misa es muy especial. Y ahí es donde voy a encontrar el verdadero descanso. En el Señor es donde encuentro el verdadero descanso. Cuando ustedes o los que somos ya, obviamente que por misericordia y gracia de Dios, ya no faltamos a la Santa Misa los domingos, por la gracia de Dios. Si en algún momento por alguna situación, alguna especial, faltáramos o hemos faltado, hemos tenido que faltar por algo particularmente especial, es verdad que se siente esa falta, se siente como que no es lo mismo, como que algo pasó, que queda esa sensación de vacío tal vez, ¿no? Entonces, pues ¿por qué? Porque ahí el día del Señor, en esa Eucaristía, recibimos gracias de manera particular, especial, que no se reciben en de ninguna otra forma, en ningún otro momento. Entonces nos hacen falta esas gracias. Aquí hay algo que yo quiero empezar a contar porque, bueno, digamos que este mandamiento es muy claro, ¿sí? Es muy, muy claro, es simplemente que no debemos faltar a la Santa Misa los domingos. Obviamente que debemos asistir en unas condiciones que deben ser las adecuadas. Este mandamiento del sacramento de la Eucaristía, de la Santa Misa, se une con el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión. No podemos ir de manera impresentable a la presencia del Señor. O sea, lo ideal es ir bien confesado. Sobre todo, pues no quiere decir pues que las personas que están en alguna situación de pecado que les impida, por ejemplo, la confesión, no puedan asistir. Sí pueden asistir. Pero sabemos que se asiste, pero se siente el dolor, el vacío de que no se puede participar en la comunión. Y todos estamos llamados a ese banquete del Señor. Y pues ya uno sabe, yo lo sé por experiencia también, porque me pasó cuando en estado de pecado tenía que asistir a alguna misa, pero no podía comulgar. Sí se siente bastante difícil, duro, doloroso, penoso, que tú vayas a esa fiesta. O sea, aquí lo comparo con una fiesta, no es que esté diciendo que es la Santa Misa. La Santa Misa es un sacrificio, estamos en ese sacrificio del Señor por nosotros, pero también en la invitación de ese banquete. Entonces es como ir a una fiesta y no comer nada, ¿sí? O sea, con el banquete y con todas las delicias que no comemos a menudo porque son solo exclusivas de una fiesta, de un momento de celebración, y me las pierdo porque no como, porque ese día voy a la fiesta pero no como. Entonces, y pues digamos, yo lo viví en mi vida, pero lo he tenido que escuchar de personas que llegan a hablar conmigo y me cuentan su pena, su dolor, porque por ejemplo viven en unión libre, en una condición de pecado que les impide comulgar, que está bien que no comulguen así, porque de hecho, una de las cosas que el Señor me mostraba frente a este mandamiento es cómo hay personas que sí van todos los domingos a la misa o incluso entre semana, pero que no hay coherencia en sus vidas y que en estado de pecado incluso se atreven a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y sabemos que San Pablo fue muy claro al decirnos que quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernirlo, come y bebe su propia condenación. Sabemos que no está bien comulgar en pecado mortal. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día hay mucha ligereza frente a este tema, hoy día hay mucha confusión, ¿sí? Y hoy día hay mucha gente que piensa
que lo que está viviendo no tienen problema para comulgar, que o sea, hoy día pueden estar en unión libre, hoy día pueden estar en adulterio, hoy día pueden estar en prácticas contra natura, todos estos temas que estamos viviendo hoy, las imposiciones de las agendas activas de hoy. Y todo esto se está desdibujando, se está desvirtuando y se está, como lo digo siempre, abusando de la bondad y de la misericordia de Dios. Y se quiere hacer creer o hacer ver que, pues como Dios es tan bueno, bondadoso y misericordioso, que nos acepta a todos por igual y que no pasa nada, si tú estás en un pecado mortal, puedes comulgar. Y no está bien. No está bien, hay que discernir y ese discernimiento de mi situación, de mi condición, para saber si realmente estoy digno para entrar en plena comunión con Dios. Es ahí la clave. ¿Será que yo estoy en plena comunión con Dios? Si yo comulgo es porque yo estoy de acuerdo con todos los preceptos, con todos los mandamientos, con todos los lineamientos de Dios y de la iglesia, ¿sí? Yo acá en mi libro, que al que quiera con mucho gusto se lo envío, ahí están disponibles los libros para ustedes. Yo acá cuento cómo cuando yo estaba delante del Señor, para mí lo más duro, lo más difícil frente a este mandamiento fue cuando me di cuenta de ese tiempo que me alejé del Señor, que me alejé de los sacramentos, me alejé de la confesión, me empecé a alejar de la Eucaristía. Entonces, en ese tiempo que yo les cuento que ya empecé como que los planes más divertidos, precisamente un domingo ya no era ir a la Santa Misa, sino de pronto ir de paseo, ir al cine, al helado, todas las distracciones que me estaba ofreciendo el mundo. Y ya cuando empiezo a caer en pecado, pues con muchísima más razón, alejamiento del sacramento, porque pues no había razón de ir, porque no podía comulgar. Yo sabía que no podía comulgar en ese estado y entonces pues ya no le veía como que para qué voy si es que yo estoy tan alejada, si es que yo estoy en este momento en pecado, pues como que no tiene sentido acudir si no voy a poder comulgar. Ese era mi racionamiento de ese momento y el de muchos también. Sé que hay muchas personas que pues dicen no puedo comulgar, ¿para qué voy? Yo sé que no es lo ideal, pero sí es importante estar ahí. Es importante porque uno cuando asiste a la Eucaristía está recibiendo un llamado, está recibiendo el pan espíritu, él está recibiendo el pan de la palabra, el pan de la palabra, y a través de eso el Señor nos habla, nos hace un llamado al corazón, no deja que la voz de nuestra conciencia se acalle, pero cuando uno se aleja por completo, uno ya no vuelve a nada, no ora, no va a la Santa Misa, no escucha una homilía, una prédica, se aleja uno por completo, se empieza a callar esa voz de la conciencia y uno se empieza a acomodar en el pecado. Mientras que si uno va, puede ser que uno esté en pecado, puede ser que uno no pueda comulgar, pero yo allá estoy y algo pasa que en mi corazón cada vez que voy se sigue manifestando el Señor y me inquieta mi conciencia para que yo constantemente esté moviendo mi interior, se esté moviendo mi corazón a ese llamado de la conversión, de que ya no puedo seguir en este pecado. Salgo desconsolado de esa Eucaristía porque no pude recibir al Señor, pero eso es bueno, porque eso no permite que se acalle la voz de mi conciencia y que se siga moviendo interiormente en mí ese deseo de el estado de gracia. Pero yo me alejé completamente, o sea, yo ya no iba a misa, yo iba a misa solo si era alguna cosa más de orden social, porque alguien se casó, toca ir al matrimonio, porque es un bautismo, toca ir a acompañar al bautismo, porque es un entierro, unas exequias. Esas eran las condiciones para ir en ese entonces en que yo me alejé. Tenía que presentarse algo así para ir a la Santa Misa.
Cuando yo estaba en la presencia delante del Señor en mi juicio, cuando yo vi esto, fue muy doloroso, fue muy duro porque fue como haber ido a vivir, o sea, como haber visto todas esas misas a las que yo falté, todas esas santas misas a las que yo falté y ver cómo en cada una de esas Eucaristías el Señor tenía un regalo para mí, tenía unas gracias particulares, tenía unas gracias especiales que no las tenía en ninguna otra misa. Entonces, eso para mí fue muy doloroso porque fue entrar en conciencia de todo lo que yo me había perdido por mi alejamiento de Dios, por haber faltado a la Santa Misa. O sea, me había perdido de unas gracias tan infinitas y ahí pues yo pude entender que definitivamente la Eucaristía es lo más grande, lo que es el centro de nuestra vida cristiana, es, es que es ese sacrificio del Señor que se repite en cada Eucaristía. Esa es una gracia que otorga de manera particular, que no la voy a recibir en otra, o sea, porque cada Eucaristía es única e irrepetible. Cuando entendí ese misterio tan grande, cuando pude vivenciar lo que es la Eucaristía, que de hecho dentro de esa experiencia yo viví lo que pasa espiritualmente y yo lo comparo mucho con la experiencia tan linda que eso lo conocí después. Yo no conocía esa experiencia de Catalina Rivas, de esta vidente. Hicieron una película que se las recomiendo, que se llama El Gran Milagro, es una película animada, pero yo cada vez que veo esa película lloro porque es como volver a recordar eso que yo viví allá en la eternidad con el Señor, de entender ese misterio maravilloso, o sea, es que es algo demasiado grande. Yo les recomiendo que vean esa película para que después de que la vean, cada vez que vayan a la Eucaristía, piensen en cada cosa que va pasando desde que uno llega, porque cada parte de la Eucaristía tiene un misterio, tiene una profundidad, tiene una gracia. En cada momento se reciben regalos, gracias, bendiciones. Está ahí la gracia de Dios en pleno para derramarse sobre nosotros como un manantial y perdemos esa gracia cada vez que no vamos. Y así fue lo que yo me di cuenta. Yo lloré queriendo retroceder el tiempo. Yo quería en ese momento que el Señor me dejara otra vez volver acá y volver a ir a todas esas santas misas que yo había faltado. Y pues no, eso ya no se puede. Obviamente acá en la tierra, en el eterno presente de Dios, ahí están todas esas santas misas y digamos que parte de mi proceso después de vivir esta experiencia con el Señor ha sido reparar. Y es muy doloroso ser consciente de que uno perdió la gracia, porque uno así lo permitió por andar en la mundanidad, por andar en las cosas, bueno, o sea, nosotros priorizamos otras cosas antes que a Dios. Ahí es donde les digo que vamos y atentamos también directamente contra el primer mandamiento, porque cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en mi caso, yo prioricé libertinaje, de irme por allá a los paseos con el novio, a que era más chévere el cine, más chévere ir a comer el helado, más chévere. Dios no nos permite que nosotros, no nos impide, perdón, que nosotros vivamos esos momentos en familia, esos momentos de descanso, de un paseo, de ir a comer un helado, de disfrutar esa unión en familia, de una reunión en familia, todo en su justa medida, todo en su justo equilibrio, de manera sana y conveniente. Eso no, el Señor lo disfruta con nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros priorizamos todas esas cosas y no le damos el lugar al Señor,
nos olvidamos de Él. De hecho, pues yo estaba olvidada de Él, porque obviamente yo no asistía a nada de esto, pero adicional a eso, pues me iba a todas esas cosas, pero no me iba ni siquiera de la mano del Señor, ni siquiera le decía, Señor, acompáñame, Señor, ve conmigo. No, porque yo estaba ya en una situación donde también estaba vulnerada por el pecado. Yo me iba a esas cosas, pero también en medio de todo eso habían situaciones donde habían momentos donde vivía situaciones de pecado, de impureza. Entonces, ahí faltaba gravemente porque ahí entendí cómo Dios tenía tantas gracias para mí, tantas bendiciones, tantos regalos en esa Santa Misa y todos los perdí. Yo con toda esta experiencia entendí que la Eucaristía, que el milagro, el gran milagro de la Santa Misa, de la Eucaristía, es algo que no hay palabras para describirlo. Yo quiero que también los que no conocen acerca de milagros eucarísticos busquen, por favor, milagros eucarísticos para que entiendan también la grandeza de la Eucaristía. Muchas veces nosotros juzgamos, criticamos, muchas veces nosotros hemos dudado de la presencia real del Señor en la Eucaristía, ¿sí? Dudamos, simplemente pensamos que eso es algo simbólico, que eso es algo metafórico, que eso es algo relativo. ¿Cuántas dudas hay en el corazón de muchas personas e incluso muchos católicos que van a la Eucaristía, comulgan, pero lo hacen como un acto pues simbólico, como un acto pues como de repetitivo, de pues eso hace parte del rito, pero no han profundizado en que realmente están recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Que ahí está presente, vivo, real. No se ha profundizado en eso. Yo, después de esta experiencia y después de ver ese misterio tan grande como es la Eucaristía, yo no tengo la más mínima duda de que ahí está completamente nuestro Señor Jesús. Ahí está. Y por eso deberíamos recibirlo con tanta reverencia, con tanto amor. Y me duele que hoy día no es así. Me duele que hoy día, y más a raíz de esta pandemia, se vulneró, se ha vulnerado, se ha ultrajado a nuestro Señor en la Eucaristía. No debería ser así. No es solamente no comulgar en pecado, no solamente no faltar a la misa, es tener conciencia de que a quién estamos recibiendo, delante de quién estamos. Hoy día es muy fácil que las personas pasen a recibirlo con tanta falta de amor, tanta falta de caridad, tanta falta de fe, de abandono, de confianza y de esperanza en el Señor. Hoy día es muy fácil que eso pase y me duele profundamente ver mucha irreverencia a veces en cuanto a este tema. Yo sé que es un tema demasiado controversial. Hay personas que están a favor de recibir a nuestro Señor en la mano. Yo particularmente, después de haber vivido lo que yo viví, de conocer este misterio tan grande, no estoy de acuerdo, porque estoy muy consciente de lo que el Señor me mostró en la eternidad, de su presencia real, de cómo debemos tener tanto respeto, amor y reverencia si estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Dios, de nuestro Redentor y Salvador.
en la medida de lo posible, de rodillas y en la boca, con todo el amor, con todo el respeto, con toda la conciencia que es Él. Yo les comparto que después de esta experiencia con el Señor, mis comuniones son muy diferentes. Yo ahora cuando recibo al Señor, es algo que yo no puedo explicar, es algo, pero nada más pues cuando ya voy haciendo mi fila para encontrarme con Él, para saber que es Él el que está ahí, mi corazón se acelera. Sé que no soy digna de recibirlo y se lo digo, y Él lo sabe, que siempre oro y le digo, Señor, no soy digna de recibirte, pero te necesito. Y cuando lo recibo es inevitable, ya es porque tengo esa conciencia de que es Él, es Él. Estoy recibiendo y consumiendo, comiéndome al mismo Dios. O sea, eso es una cosa demasiado grande, demasiado grande. Es algo que de solo pensarlo, y Él me decía que es tan grande que si nosotros tuviéramos la conciencia de lo que es comulgar y recibirlos, es el adicional a eso, Él tiene que darnos una gracia para sostenernos en este mundo, porque el solo hecho de recibirlo y de entrar en la conciencia de que es Él, podríamos morir del gozo, de la felicidad, de la dicha. Y hay momentos en que yo he sentido eso. Yo, Señor, me quiero ir contigo, pero sé que no es mi momento, sé que no es mi tiempo, sé que Él me sostiene porque uno sí podría, comulgando, morir de la dicha porque sientes al mismo Dios en ti. Un toque de Dios, solamente un toque de Dios nos puede llevar a morir de gozo, de felicidad, pero Él nos sostiene con una gracia especial para que eso no pase, o si no, pues no estaríamos acá, ¿sí? Solamente comulgando moriríamos, ¿sí? Pero Él nos sostiene con este milagro tan hermoso que muchos no creen, este milagro de la transubstanciación, donde Él está hasta en la más mínima partícula, en toda la hostia, pero hasta en la más mínima partícula. Por eso tampoco estoy de acuerdo con la comunión en la mano. Y muchos santos, ustedes pueden ver, pueden investigar, pueden revisar muchos santos que no estaban de acuerdo con esto porque eran conscientes de este misterio, de esta realidad. Cuánto dolor hay cuando pasan situaciones como que es hoy día se ha facilitado para que se roben a nuestro Señor, se lo lleven para los cultos satánicos, o gente que ingenuamente piensa que es que si me lo llevo y lo tengo en la casa, puedo tener la bendición de tener a Dios en mi casa. Y así ha pasado, personas que han recibido la comunión y se lo han llevado, que para ponerlo allá en su altar, en una situación especial. Eso es gravísimo, gravísimo. Aquí dentro de este mandamiento tiene que ver mucho todos los sacrilegios y los atentados contra la Eucaristía, contra Jesús Eucaristía. Si alguna vez esa irreverencia de hacer una cosa como estas, las sectas satánicas la han tenido muy fácil, muy fácil, muy fácil. Yo, de hecho, en la pandemia, el Señor me hizo una revelación. Tuve un sueño y en varias ocasiones, pero en uno fue muy duro para mí. Fue muy duro porque veía el sufrimiento del Señor, de ver cómo lo estaban manipulando, cómo la palabra que Él usó, me están mancillando. Y yo pues no entendía, realmente no, creo que no había escuchado esa palabra, o si la había escuchado ni sabía qué era.
pero el Señor me decía, me están mancillando. O sea, y yo después cuando empecé a ver y qué quería decir y cómo es el cambiar, ahora lo entiendo, ahorita más lo entiendo después de las consecuencias de lo que esto dejó. Hoy día hay mucha gente que aún sigue recibiéndolo en la mano, que aún sigue con esa irreverencia frente al Señor. O sea, ya no hay, o sea, es como que ya vamos y como que ya esa importancia y esa reverencia y ese respeto que se tenía a la Eucaristía, eso ya yo veo que cada vez es con más ligereza, cada vez las cosas más ligereza, o sea, yo aquí no quiero hacer malos comentarios frente a las personas que lo reciben así, ni a los sacerdotes que tienen ciertas formas de dar la comunión. No es mi intención, yo nunca hago esto porque yo pienso que uno debe orar y debe ayunar y debe ofrecer lo que pueda para que esto se repare. Pero pues ha sido muy triste porque sí he tenido que ser testigo de muchos maltratos y eso es muy, muy doloroso, o sea, es muy doloroso, más cuando uno ya tiene la conciencia de lo que esto significa. Eh, es muy grave todo esto que está pasando y nosotros debemos entrar en conciencia de la grandeza de Dios y de cómo quiere Dios que nosotros actuemos frente a Él. Nosotros debemos hacer ese examen de conciencia y pensar en nuestro interior y en nuestro corazón. Si Jesús estuviese aquí frente a mí, si se apareciera en este momento y si yo le pudiera preguntar si es correcto o no la forma en que lo estoy recibiendo, que en mi corazón me hable con claridad. Si estoy en pecado, si estás en un pecado y tú sientes que no pasa nada y que estás recibiendo al Señor, pero que eso no pasa nada de recibirlo así, haz un examen interior en el corazón, a solas. Ojalá en un día que te quedes absolutamente solo en el Santísimo o en tu casa, porque a veces no te puedes expresar allá porque hay muchas personas en el Santísimo y no puedes llorar, no puedes hablar, te sientes cohibido de dejar salir eso del corazón. Donde sea, como dice, entra en tu cuarto, en lo secreto donde está el Padre, donde yo pueda preguntar, Señor, ayúdame a discernir si yo te estoy recibiendo indignamente, si en la situación en la que yo estoy, tú indícame si debo o no recibirte en esta condición. Si estoy en un pecado mortal, tengo que hacer todo lo posible por salir de ese pecado y entrar en estado de gracia. Si tengo un pecado, todos tenemos pecados veniales que tenemos que andar siempre en confesión, confesarnos para poder confesarnos, cumplir la penitencia, para poder ir a acercarnos a recibir a nuestro Señor. Pero también si yo soy partidario de recibir al Señor en la mano, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi justificación frente a este tema? Yo les cuento que la primera vez que yo vi eso de la comunión en la mano fue cuando yo estaba en el colegio. En el colegio hacían eucaristías cada semana y empezó el tema de la comunión en la mano. Era opcional, no era nada obligatorio. Enseñaban a las niñas, nos enseñaban cómo era que se recibía y era opcional. Yo recuerdo que yo nunca quise hacer, yo no sé, eso fue una gracia de Dios, yo no sé por qué, pero yo recuerdo que yo no quise hacerlo. Yo no quise algo en mi corazón, eso fue una gracia de Dios, eso no fue mío ni porque yo me crea más santa que los demás, nada, al contrario, soy mucho más pecadora que los demás, pero había algo en mí que me hacía sentir que no, y siempre fue como, y de solo pensarlo, o sea, si no más así, yo siento al Señor, siento su grandeza cuando lo recibo, cuando me lo dan. Yo siento que yo no sería capaz de tenerlo en mis manos. No siento que no, o sea, no, o sea, no sé explicarlo, pero siento que no. Eso es un regalo del cielo, es un regalo de Dios y es el regalo más grande, el misterio más grande, el gran milagro, como la película, no se les olvide ver esa película, El Gran Milagro.
Y la coherencia, no se puede ir a Eucaristía y asistir a un culto o prácticas de otras religiones o creencias de nueva era. Qué triste atentar contra este tercer mandamiento cuando hay muchas personas que hacen esto. Hay gente que va a la Santa Misa y de la Santa Misa se sale al culto de otras religiones. Ay, es que ahora toca ir al culto, ahora toca ir a la alabanza de no sé dónde, de sectas, de religiones diferentes a creo que profesamos y estamos siendo totalmente incoherentes. Acabamos de salir de la Santa Misa. Una de las partes que hacemos es nuestra profesión de fe. Profesamos nuestra fe delante de toda la comunidad. No solamente de los que están presentes, porque acuérdense que en la Santa Misa está la iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia, si nosotros militantes, purgante y la iglesia triunfante. Y delante de toda la iglesia nosotros hacemos esa declaración cuando hacemos el credo, ¿sí? Y hay una parte del credo, que yo digo, creo en la Santa Iglesia Católica, que es en la iglesia, una santa católica y apostólica, y resulta que yo estoy diciendo que creo en mi iglesia y después salgo para el culto. No, qué incoherencia tan grave. Eso no está bien. Eso no está nada bien. O a otras prácticas peores, ¿no? Entonces, salen de la iglesia para el culto, pero el culto de nueva era, o a la lectura de las cartas, a la consulta con la bruja, con el chamán, con el esotérico, con el espiritista. Todo eso es gravísimo. O incluso salgo de la santa, o sea, la idea es escuchar esa misa, ir presencial, escucharla, aprender, llevarme lo que aprendí a ponerlo en práctica. De hecho, la oración final del sacerdote es un envío. Nos envía a vivir lo que recibimos, lo que aprendimos en esa Santa Misa en nuestra vida. ¿Y qué tal si salimos de la misa, pero salimos a cosas de pecado, al pecado, a pecar, a emborracharse? Muchos salen de la misa y se van que no, que vamos al partido de fútbol. Bien, estás haciendo deporte, estás compartiendo, estás haciendo un momento de descanso, compartir, fortalecer los vínculos en familia, bueno, lo que sea. Pero si ese partido de fútbol termina, no, y ahora a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a emborracharse, pues estamos siendo completamente incoherentes con lo que hemos recibido y perdiendo las gracias y las bendiciones que hemos recibido en esa Santa Misa. Entonces, por eso hay que ver qué coherencia hay. Y bueno, adicional a esto, también revisemos si llegamos tarde. No podemos llegar tarde a la Santa Misa. Si nos queremos ir rápido, eso era lo que me pasaba a mí cuando yo veía eso en mi juicio, que ya hubo un momento, yo me di cuenta que cuando yo ya empecé a alejarme poco a poco del Señor, pero todavía estaba yendo a la misa, porque yo me vi cuando era pequeña, cuando era niña, cuando tenía todas esas enseñanzas de mi casa. Me gustaba ir a la Santa Misa y me sentía feliz. Pero cuando ya empecé a crecer, y cuando ya empezó esos planes del mundo, entonces la misa ya se me hacía muy larga y ya quería era salir a correr. Ya era pendiente en qué momento hacían el Padre Nuestro, porque yo ya sabía que ya después del Padre Nuestro se acababa. Entonces esos afanes de querer irse ya, de querer irse, de salirse rápido, el distraerse, ¿no? O sea, no estar ahí de corazón. El estar distraído, estar pensando en todo, estar concentrado en todo menos en la palabra del Señor. Cuántos regalos y bendiciones tiene el Señor, y parte de esas bendiciones son lo que me está diciendo hoy a través de la palabra, a través de la homilía, a través de cada parte de la liturgia, que cada cosa trae un misterio maravilloso para nuestro corazón, para nuestras vidas. La importancia de guardar ese ayuno, ¿no? El ayuno antes de la comunión, el ayuno después de la comunión. Todas esas cosas tienen que ver frente a este mandamiento.
y a veces las olvidamos. Por eso es muy importante tener este discernimiento y pedirle al Señor que nos ayude y que nos asista a discernir con claridad en qué hemos fallado, en qué nos hemos equivocado para hacer una buena confesión frente a este mandamiento. Y pues espero que esta reflexión sea nos sirva de mucho a todos para esta preparación, este examen de conciencia, para hacer una muy buena confesión. Y pues igual el que quiera, con mucho gusto, ya les he dicho, les puedo enviar el manual de la confesión, los libros que están disponibles, y se pueden comunicar conmigo. Si desean las citas, con mucho gusto les envío toda la información. En la cajita de descripción se encuentran mis datos, y también acá en los comentarios pueden encontrar mis datos para comunicarse conmigo, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.